Eso es una mentira. La pierna te la pueden amputar. Antes de que te mueras es preferible amputar la pierna. En cuestión de minutos pasás a la siguiente bandeja. Y empecé como de broma. Ojo que vuelvo. Ojo que vuelvo, que no me duele la pierna. Cuando uno tiene unas cartas que cree que son ganadoras, tiene que apostar por ellos, aunque no sean ganadoras. Aunque termine siendo no ganadora. Había algo de azúcar en mi cuerpo, en mi cerebro. Cuando te reclama eso, el carácter se va crispando. Saca a la derecha, conecté ese golpe y se terminó el combate. Y gané por KO. La disciplina está implícita en la pasión. ¿Qué es lo que más callan los seres humanos? Miedo. Es el miedo. Nosotros siempre callamos los miedos. Es el enemigo número uno. Empecé a trabajar con ustedes. Fue lo mejor que me pasó en la vida. Nunca jamás me hubiese imaginado que pudiese él estar atento a un combate mío. Y sin embargo lo estaba. Y estaba del otro lado del teléfono gritándome y alentándose. El campeón del mundo, Sergio Maravilla Martínez, llegó a mi consulta en el año 2019. Ahora le recibimos en nuestro júbilo para que nos cuente lo que no dijo entonces y cómo se sale adelante. Y verás por qué, años después, sigue siendo uno de los pacientes que más me ha enseñado como médico. Sergio, bienvenido a mi podcast y quería empezar por una anécdota. Finales del año 2019, vienes a mi consulta junto a tu representante, junto a Tinin, y tengo delante a un ex campeón del mundo y me dice: doctor, no vengo aquí para ponerme en forma, para ver hasta qué punto puedo volver a probarme, vuelvo porque quiero ser campeón del mundo. ¿Qué pasaba por tu cabeza? ¿Te lo creías de verdad? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va, doctor? Le va, Antonio, querido. Hubo un momento fantástico para mí porque encontré un objetivo muy grande. Encontré un objetivo muy grande y sí, lo creía. Por supuesto, lo creía viable, posible. Era un sueño, un sueño que pasó a ser un reto muy difícil. Pero por supuesto, como pudo haber sido también intentar ser campeón mundial siendo más joven, con menos sabiduría, con menos recorrido, con menos tralla también, pero con mucho menos conocimientos. Entonces sí que lo veía viable. Para mí era algo me llenó de vida durante una temporada muy buena. Aquello, Sergio, en aquel momento, mira, me gustaría que pensaras y meditaras realmente a qué obedecía, qué era lo que te motivó realmente. Bueno, creo que era un compendio, ¿no? El sentir que después de los 40 estaba también para cosas grandes. Y lo estaba, francamente lo estaba. El rendimiento mío estaba siendo muy bueno. Las ubicaciones en el ranking me iban ayudando también y estaban confirmando lo que estaba haciendo, que lo que estaba haciendo era por el camino correcto. Y, y también sí que era una reconciliación con el boxeo. Yo había salido muy quemado. A los 39 años que había dejé con una lesión de rodilla y algunas lesiones más en mi cuerpo que, que me tenían muy quemado. Al final, después entendí que el boxeo no tenía la culpa de nada, porque salí enojado, ofendido, ofuscado con el boxeo. Después me di cuenta que en realidad el problema son la gente. El problema somos nosotros. Me incluyo, ¿no? O sea, entre la gente que estaba con quien me había enojado, yo también me había enojado mucho conmigo mismo. Y, y creo que fue un momento maravilloso para darme cuenta que el boxeo no tiene la culpa de nada, que el boxeo es probablemente de las mayores aventuras y de las mejores aventuras que pude haber vivido. Entonces fue reconciliarme con algo y estaba en lo cierto, estaba en lo correcto. Sí, el boxeo es lo mejor que me había pasado. Así que volver a encauzar mi carrera fue fantástico, para mí fue fantástico. De hecho, fue la mejor etapa de mis 20 años o 20 y pico de años de Que yo carrera recuerdo deportiva. que me decías que por primera vez ibas a entrenar por la mañana y te habías juntado con un grupito en el que no sentías la presión, sino que sentías la conexión por primera vez en tu vida. Exacto, fue el momento que más disfruté. Antes, que yo tuve casi 20 años de carrera, hasta los 39 casi 40 años de edad que dejé de boxear, era un objetivo allá adelante, la zanahoria, inalcanzable como siempre para mí. eh,
y era nunca disfrutar, era feliz y no lo sabía. Yo estaba siendo muy feliz y no me daba cuenta, de hecho no pude disfrutar esos momentos, ni siquiera cuando ganaba los títulos más importantes. Entonces, después de los 40 y pico, cuando regresé, que tenía 40 y tantos años ya, sí que pude, como dicen en el fútbol, pisar la pelota y mirar alrededor y ver que tenía muchas cosas bonitas por las cuales tenía que disfrutar y vivir el momento. ¿Cómo fue para ti el empezar a comentar con entrenadores, con tu gente, decir, que vuelvo, pero que no, que vuelvo para ser campeón del mundo? ¿Tuviste oposición? ¿Creyeron en ti? ¿Hubo una parte de tiempo eventual donde tú dijiste, no, yo me encierro en lo mío y ya veréis y ya os uniréis a mí, que no voy de coña? Sí, qué buena esa, porque me pasaba a mí que sí, el equipo mío prácticamente no creía en mí, por supuesto, pero no es que no creía en mí, no creía en mí en esa situación y con ese objetivo, con ese propósito que tenía. Sí que poquito a poco fueron cambiando de idea, poquito a poco fueron viendo que las condiciones mías todavía estaban no solo intactas, sino que en algunos aspectos estaban mejorando. Pero sí, por supuesto, hay mucha gente, incluso dentro de mi propio equipo, incluso dentro de mi propio entorno, que era un cuestionamiento casi a diario, ¿no? De Sergio, ¿estás seguro? Porque a muchos les quedó la idea de mi última etapa hasta mi derrota ya por el 2014, de verme diariamente y ver que no estaba disfrutando, que cada día me deterioraba más el cuerpo. Y claro, en esta última etapa fue tan bonita, fue tan maravillosa, que bueno, poquito a poco fueron ganando convencimiento, ¿no? ¿Y tú cómo luchaste contra eso? Contra esos mensajes que incluso por amor del prójimo te dicen, por favor, Sergio, no hagas el ridículo, no te maltrates, etcétera, que es lo que toda persona emprendedora pasado los 40 tiene que escuchar. ¿Qué consejo también darías para creer en ti y seguir hacia adelante? Si uno tiene que crear esas condiciones y yo fui capaz de crearlas, entonces me di cuenta que sí, que tenía que seguir apostando. Entiendo que hay gente que por ahí a la primera de cambio o después de escuchar 1000 veces que algo no va, que algo que está haciendo uno es incorrecto, se pueda deteriorar y uno pueda sentir que todos esos reveses que tiene de la gente que a uno lo quiere, eh, puede que a uno lo dañen, pero a mí no me... Vamos, soy argentino, tengo la autoestima por ahí arriba. Sergio, viniste, pues empezamos a trabajar a finales del 2019-2020, hace 6 años, 43 años, ¿no? 43, Exacto, 43, 43 años. 44 casi. Eso es. Mira, bajo tu experiencia, has hablado de que quizá incluso por primera vez en tu vida fuiste más consciente de qué habilidades tenías físicas, qué talón de Aquiles ya tenías, cómo era tu rodilla, cómo aclimataste tu cuerpo para, pasados los 45 años, llegar incluso un día, yo no sé si sería vacilada, pero me dijiste, estoy en el mejor momento de mi vida. Lejos, sí, por lejos y con diferencia, sí, sí, Que es recuerdo. fuerte, ¿eh? Por encima de Sí, sí, 45 sí. años. Y después de haber sido campeón del mundo y de haber estado en las posiciones que me encontré, sí tuve una cuestión a nivel físico. Claro, yo no sabía lo que era entrenar sin dolores, no sabía lo que era entrenar con lesiones controladas. Yo todo lo que tenía antes, cuando era campeón del mundo, estaba descontrolado. Mis lesiones me arrastraban, mis lesiones me dolían, me lastimaban y cada día se iban incrementando el dolor, incrementando el daño que tenía en algunas lesiones, porque no solo la rodilla tenía, o no solo la rodilla tengo. Entonces, claro, con 40 y pico de años, veía que mi rendimiento estaba siendo fantástico. La velocidad mía eh, prácticamente no la perdí. En ese momento, por lo menos en ese momento, no tenía menos velocidad, ni a la hora de ejecutar golpes, ni a la hora de defenderme. Me encontraba estupendo, la verdad. Tenía mucho más criterio y mucho más ideas. Eh, Estaban como confirmadas las ideas, es decir, sabiduría. Tenía mucha sabiduría. Y claro, en ese momento tendría 25 años como boxeador, prácticamente activo, prácticamente los 25 años. Claro, la acumulación de información después de un periodo que tuve de parate, que estuve unos años, muy pocos años estuve parado en absoluto, que es ahí donde uno puede absorber
esa sabiduría donde ya se pueden reconfirmar algunas ideas. Por lo menos así lo entendí yo. En el momento que estaba boxeando, antes, en mi primera etapa, en los primeros 20 años, todo lo que aprendía, yo no sabía si lo aprendía, yo lo hacía. Hmm. Después lo hacía a sabiendas. Y ahí fue, la sabiduría se incrementó, el, el- el saber por dónde es el boxeo también, el entender por dónde es el boxeo que a mí me conviene, ¿no? Basado en una estructura defensiva. Aprendí a defenderme mejor, aprendí a atacar mejor, cosa que era mi punto débil siempre, el ataque. Entonces, fui como elevando los niveles, ¿no? Como en un videojuego, fui elevando un poquito los niveles de todo. Incluso algo que era fantástico, eh, una frase que me quedó grabada, que había hablado con usted, y era que usted dijo, si dos leones luchan, uno joven y un león adulto lucha contra uno joven, ¿quién de los dos gana? El adulto, porque tiene más fuerza. Y yo empecé a sentir que era justamente eso, no un león, sino que era un tipo que tenía más fuerza. Y la fuerza era una característica en la que no se destacaba en mi cuerpo prácticamente nunca. Y fue lo que más trabajamos durante esos años. Exacto. ¿Sabes cuando te dije esa frase y que me hizo pensar mucho? No sé si has visto Rocky 6. Sí, señor. En Rocky 6, cuando él vuelve con 60 años, la disyuntiva que él tiene de ver si realmente puede estar a la altura del campeón del mundo no es volver a ser el Rocky que lucha contra Iván Drago o contra Apollo Apolo. Creed, ¿vale? Su entrenador le dice, asume que tienes artrosis, asume que tienes dolores, asume que quizá en cierta recuperación, explosividad o reflejos no serás igual, pero eres un tanque y potenciemos que seas aún más tanque. Y es cuando te pusiste a trabajar, creo que era David, tu entrenador, David Navarro, sí, señor. y, Uf, y fuiste un increíble. animal con los entrenamientos que nos mandabas. Y tú me decías, pero ¿dónde voy a llegar de masa muscular? Impresionante, sí, sí, cómo gané, cómo me fortalecí. Yo no sabía el trabajo de fuerza, Eso no lo habías hecho en tu prácticamente vida. no lo había hecho jamás. Yo había trabajado velocidad, flexibilidad, reacción, potencia, así todo lo que quieras, pero fuerza nunca había trabajado. Claro, en esos años, después de los 40 y pico de años, conocí lo que era el trabajo de fuerza, conocí el rendimiento y conocí los frutos que daba el trabajo de fuerza. Y fue, como le dije antes, fue la mejor etapa de mi carrera. Sergio, quiero traer aquí al podcast anécdotas graciosas Uy, que conviví contigo y que me reía mucho. Mira, recuerdo cuando venían los combates, a, a falta de 10, 12 semanas llegabas a pesar 83, 84 kilos, que yo creo que me decías que jamás previamente llegabas a volúmenes y más musculado como tú te veías y relativo porcentaje de grasa abajo, pero claro, luego te tocaba pesar creo que sobre 73, por debajo de 74. 73 kilos, 72.500. Claro, claro, claro. Y empezábamos a hacer el recorte, te mandábamos la dieta, bajadas de carbohidratos, entrenamiento mañana y tarde, ayuno intermitente, empezamos a implementar todas las herramientas. Mira, yo me acuerdo un día que nos conectamos con la videollamada con Tinín y me dice, oye, el campeón está en muy mala. Dice, y tienes que darle algo para que calme el hambre. O sea, nos va a matar. O sea, no llega al combate porque lo van a encarcelar, se va a comer a alguien, va a hacer algo. Se enciende Sí, la sí, sí. videollamada y apareces. Y antes de empezar a hablar del rendimiento, de cómo estás de esto, lo primero que me dices, doctor, no duermo. No duerme. Estoy de muy mala leche. Y es que me es desagradable para mí, pero para los que están a mi alrededor Claro. es insufrible. Háblame de esto, o sea, creo que es algo generalizado en realidad para todos, y eso que tú estabas muy, muy experimentado, sabías controlarte muy bien, Sí, pero sí. había momentos que recuerdo que me decías, dices, es que es insoportable, y pasa una y otra vez, siempre pasa. Claro, y en estas ocasiones es que te ibas a muchos kilos. Claro, claro, claro. Lo que pasa es que después con el tiempo terminé conociendo mi cuerpo, terminé entendiendo que es una cuestión química, había algo de azúcar en mi cuerpo, en mi organismo, en mi cerebro, que lo que me pedía era más azúcar. Entonces cuando te reclama eso, el carácter se va crispando y se va poniendo uno de más mala leche. Sí, hubo épocas que fueron difíciles. Yo no las conocía, no las entendía, pero cuando empezamos a trabajar juntos, ahí sí empecé a conocerme yo, empecé a mirar hacia adentro. Y lo que vi hacia adentro no me gustaba. Digo, yo no sabía que era así. Claro, cuando hablaba con el equipo,
que había trabajado conmigo en la etapa que era campeón del mundo, me dice, ¿no te acuerdas cuando era campeón del mundo y tenías hambre? Le digo, no, yo era así. Me dice, infinitamente peor que ahora. Digo, wow, yo no sabía eso. Entonces, claro, haber trabajado juntos hizo que pudiese abrir los ojos y pudiese entender qué cosas me faltan, qué cosas, cuestión de alimento, agua, menos azúcar, quitar algunas cositas de carbohidratos o cambiarlas. eh, fue un aprendizaje. Jamás había trabajado eso, jamás lo había trabajado ni yo, ni nadie que estuviese trabajando conmigo tenía ese tipo de conocimientos. Claro, yo empecé a trabajar con ustedes y trabajé con David Navarro también fue lo mejor que me pasó en la vida. Claro. Y hubo algo, una conversación que tenía con David que fue particular, que le digo, David, ¿cómo es posible que se acerque un combate y yo no tenga lesiones? Hmm. Me dice, es que no tendrías que tener lesiones. Y no tengo dolores extremos. Yo convivía con los dolores extremos, con las lesiones prácticamente crónicas, que ya eran crónicas. Durante 10 años de seguido tenía unas lesiones que no calmaban nunca el dolor y bueno, pues yo ya había asumido Aprendes a que eso vivir. era, claro, había asumido que así tenía que ser. Claro, cuando empecé a trabajar con ustedes, digo, madre mía, ¿qué es esto? Yo no entendía, no sabía. Entonces para mí eso sí que era nuevo y era fantástico. Sergio, pasamos a uno de los acontecimientos o la catarsis vital que creo que tuviste en tu vida, ¿vale? Lo hemos llamado la sección La cicatriz, porque creo que es la herida que posteriormente te dio una cicatriz que forjó parte de tu conversión luego posterior, humana, profesional, que es ese encuentro con las aguas termales de Fiambalá. Sí, señor. Lo has contado muchas veces, ¿vale? Yo quiero traer aquí algo nuevo. Tú venías de la retirada, de ese combate con Miguel Cotto, con la pierna ya arrastrándose y me imagino que durante todos esos años se junta el dolor físico que ya incluso llevabas arrastrando no solo ahí. En los últimos combates tú ya decías que tenías dolor y cierta infección que no acababa de irse, que estaba necrotizando el tejido, etcétera. Y llegas a un punto donde hasta se te plantea la amputación para literalmente poder eliminar el dolor de la pierna que tienes. Y tú llegas a esas aguas termales de Fiambalá, que están en una zona de Argentina, donde se presupone que hay milagros, donde hay curaciones, etcétera. Y me gustaría que expliques cuál fue tu proceso psicoemocional, qué es lo que sentiste, que hay cosas que no se pueden explicar en la vida, que ocurren. Cuéntame un poco ese proceso, qué significó para ti, cómo fue entrar cojo y salir sin dolor. Sí, no creo en los milagros, pero fue algo parecido. Claro, después con el tiempo me dijeron, mirá, me dieron una explicación científica, digamos. Sí, Aquí lo que pasó que fue que las aguas termales que hay allí están compuestas, la composición que tiene, bueno, es un sulfato de no sé qué cosa, que es volcánico, que lo que pasó fue que yo tenía estafilococo y estreptococo dentro del hueso. Y no sé, bueno, sí sé cómo. Me metí, estuve haciendo la terapia, digamos, son unos 15 minutos en diferentes temperaturas, en un lugar muy agreste, prácticamente salvaje, pero muy bonito, muy bien organizado, con diferentes temperaturas. Ah, Fui pasando 15 minutos en cada una de las piscinas, en cada una de las piletas, y después de todo un día, desde las 10 de la mañana o de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, dejé de sentir el dolor que sentía. No sabía si era adormecido, esto se durmió o algo le pasa porque no me duele. Fue muy rápido, o sea, salí, estaban unos amigos, mi chica, estábamos, digo, ojo que no me duele. empezamos Dije, bien. ojo, después, 6 de la tarde, digo, empecé a caminar y empecé a notar que no cojeaba, porque yo siempre cojeaba por dolor. Y digo, ojo que no me duele. Me senté, hice un movimiento de flexión y pude sentarme. Yo antes lo que hacía era llegar y echarme, dejarme caer, porque no podía flexionar esta pierna. Y de repente me agaché, me levanté de vuelta, digo, un momentito, digo, voy a hacer un movimiento. Hice un movimiento muy lento, pude bajar. Y digo, gente, no me duele. Digo, algo pasó. Y empecé como de broma, ojo que vuelvo.
ojo que no, ojo que vuelvo, que no me duele la pierna, ojo que, claro, porque era el impedimento mío más grande, ¿no? Y empezó todo como una broma. Media hora después yo ya estaba desafiando a Dios María Santísima, no estaba desafiando a todo el mundo. Hasta que, bueno, después de unos cuantos días que ya bajé la efervescencia de la emoción, y fui comprobando que el dolor que sentía había desaparecido. No la lesión o las lesiones que tengo en la rodilla están, pero sí el Sí, el dolor. dolor limitante, que evidentemente era. Exacto. El dolor era que me impedía hacer todo a mí. Y claro, las bacterias se murieron las bacterias. Eso fue lo que me explicaron después. Dejó de doler porque las bacterias están muertas. Se murieron. Están ahí, se murieron. ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, pues será una explicación muy rara, muy difícil que te tengo que dar, pero mi doctora Raquel me dijo, mira, Sergio, las bacterias se murieron, agradecelo. Y ahora disfrutá, me dice, y fíjate lo que podés hacer. Entonces, a partir de ese momento empezó mi cabeza a trabajar diciendo, ¿qué tal si vuelvo? Y a los 4 o 5 días tomé la decisión de regresar al boxeo, cosa que para mí era imposible, absolutamente imposible. Claro, si te estaban diciendo que igual te quedabas sin pierna. Pero igual me decía, claro, claro, ¿no? Claro, se hablaba de eso, se hablaba de que la pierna te la pueden amputar. Hay 2 bacterias ahí. Me dice, antes de que te mueras es preferible amputar la pierna. Me dice, si llega a entrar una bacteria en vena Claro, o en, claro, y o hay en- una sepsis. a Dios, me dice, en cuestión de minutos te pasás para el otro barrio, pasás a la siguiente bandeja. Y digo, madre mía. Bueno, fue todo fue como sorpresivo, no lo esperaba para nada, no lo esperaba. Y, e incluso el momento en que en broma dije vuelvo, en broma, lo dije en broma. Pero claro, estaba rodeado de amigos, nos venimos arriba, y bueno, hasta que llegamos, ¿no? Así que, o sea, a partir de ahí fue como, bueno, sí, vuelvo, voy a probarme a ver si vuelvo. Antes me decías, es que el amor de mi vida es el boxeo. Y yo recuerdo tener una consulta contigo y me quise quedar a solas contigo porque te dije, mira, Sergio, es que yo recuerdo haber leído de ti unas entrevistas, ya te habías retirado, donde repudiabas el boxeo, donde hablabas de que en cierto modo, a pesar de haber sido campeón del mundo, en cierto modo tenías que reconocer que esto no es muy humano, que esto es ancestral y que no es legítimo que el ser humano en el siglo XXI aún siga declarando que el boxeo es un deporte, es un arte donde casi nos estamos matando. Y me acuerdo mirarte, preguntarte, decirte, bueno, pero ¿me quieres volver a ser otra vez campeón del mundo? ¿Y qué significan estas palabras para mí, para ti ahora, Sergio? Y recuerdo que me dijiste, ese es otro Sergio. Yo de nuevo estoy enamorado del boxeo. Claro. Qué bueno, qué bonita esa reconciliación, Sí, ¿no? fue hermoso porque pues yo me había ido triste, triste, muy dolido con el boxeo. Y el boxeo no tiene la culpa de nada. Hace poco me preguntaron, hace poco, en una entrevista me preguntaron, ¿cuál es el lado oscuro que tiene el boxeo? Y digo, el boxeo no tiene lado oscuro. La gente tiene el lado oscuro. Las personas tenemos lado oscuro. Tenemos lado claro, tenemos lado que brilla, luz, sí, pero también tenemos lado oscuro. Hay gente que tiene mucho más lado oscuro que la iluminación que pueda tener en su vida. Y por ahí lo que me pasó a mí fue de haber trabajado o haber estado en contacto o estado cerca de gente que tiene mucho lado oscuro. Y yo, claro, me pasó de absorber ese lado oscuro de la gente y darme cuenta que digo, wow, digo, yo no quiero esto para mi vida. Y echarle la culpa al boxeo. ¿Piensas por tu propia experiencia y trasladándolo a tanta gente que nos ve y que quiere alcanzar el éxito, que la vida nos otorga las oportunidades para aquello que incluso que interpretamos que nos ha destruido, es justo donde está eh, la mayor profundidad del amor? Exacto, la vida te va, la vida pone todo en su sitio. Si no aprendemos, te vuelve a colocar en ese Claro. sitio. Cada vez que necesitamos aprendizaje, la vida te coloca la posibilidad de aprender. Si no aprendemos, es como cuando hay reincidencia en parejas tóxicas o en parejas problemáticas. ¿Cómo es que salís de Guatemala ¿Te para pasa lo meterte en mismo? Guatepeor? De Claro. Málaga a Malagón. Bueno, no aprendiste. O perdona,
o para decir, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Mírate al ombligo. No, claro, no, vos sos siempre el mismo eligiendo a esas personas. O sea, como sos siempre el mismo y no cambiás y no evolucionás, vas a equivocarte en cada una de las elecciones que tengas hasta que algún día, cuando aprendas y cuando ya aprendas la lección y la tengas bien aprendida, bueno, ahí vas a estar preparado y vas a, si se puede decir, según los holísticos, cuando elevas tu frecuencia, vas a estar preparado para darte cuenta que hay un nivel superior o no sé si sí, superior, un nivel superior y hay un escalón más en el que vas a ver otro tipo de personas o vas a ver otro tipo de concepto con respecto a esas personas. Claro, Sí, estoy de acuerdo, Aldo, absolutamente. Pasamos a una sección de esta segunda temporada de nuestro júbilo, que es el ADN de cada uno de los invitados. En este caso es el ADN de Sergio Maravilla Martínez. Son 2 preguntas que le estamos haciendo a todas las personas que están pasando por aquí. Y la primera es, piénsala los segundos que tengas que pensarla, tú que eres tan introspectivo, y nos respondes, ¿qué crees que es lo que más calla en los seres humanos y de lo que más necesitamos hablar? De eso no tengo la menor duda, es el miedo. Miedo. Es el miedo. Nosotros siempre callamos los miedos. No queremos mostrarnos este, vulnerables. Tenemos miedo a ser rechazados, miedo a perder, miedo a equivocarnos. Y por ese temor no nos animamos a hacer. No damos, no damos el primer paso, que es en ese primer paso está incluido el miedo, por supuesto. El primer paso de todo, en todo orden de la vida. No hablo de deporte de contacto, hablo de todo. Eh, el miedo es el enemigo número uno o uno de los enemigos más fuertes a los que tenemos que enfrentar. Mira, hay una segunda pregunta, Sergio, y vas a coger esa tarjetita, ¿vale? Y el bolígrafo, Muy bien. porque te voy a hacer una pregunta que vas a meditar, la vas a escribir, hoy no la vas a ver nadie, la vas a ver la gente que esté suscrita a la newsletter, yo sí la voy a leer, y la vas a escribir y me la vas a dar a mí. ¿Qué te encantaba hacer cuando eras niño, pero ahora no haces por vergüenza? No me la digas, solo piénsala, recuérdate a ti mismo, mírate, Sí, hay una cosa escríbela y me la fundamental. das a mí porque solo la van a ver Sí, sí, los sí. suscritos. Seguro que te has visto a Sergito. Sí, señor. Sí, señor. ¡Wow! Esto va a sorprender a la gente. No van a saber que tenías este hobby de No, pequeño, no, ¿eh? es verdad. Como eres un Leonardo da Vinci, que yo he llegado a hablarte cuando me han dicho, ¿cómo es Sergio Maravillo? Como Leonardo da Vinci, hace de todo. Esto tendrás que hacerlo. Tendré que hacerlo, pero me da vergüenza. Me da vergüenza, sí. Bueno, pues para los que estáis suscritos a la newsletter tenéis que ver lo que ha escrito Sergio Maravilla Martínez y que le escribáis a su privado para decirle que lo haga. Ahí está. Sí, sí, me dio mucho miedo siempre, ¿verdad? Me dio vergüenza más que miedo. No era miedo, Eso era de la era vergüenza que nos vergüenza. aparece de adultos. Sí, sí, dije, no, no, ya no estoy para esto. Y no, nunca más lo hice, nunca más lo hice. Es como me puse una pared ahí que dije, listo, no, no atraviese esta pared. Bueno, pues espero que si lo haces, lo hablemos próximamente. Muy bien. Bueno, pues pasamos a otra rama interesantísima que a mí me llamó muchísimo la atención. Mira, recuerdo una vez estoy hablando contigo, preparando uno de los combates, hablando de la alimentación y demás, y me faltaban unos meses, no estábamos en plena preparación, y me dice, doctor, ¿qué hace el miércoles en 2 semanas, no sé cuántos? A ver si puede venir usted con unos amigos, con su pareja, ¿vale? A la sala, ¿era Bengala o como? Bengala, una obra de teatro. Bengala, Sí, no sé señor. cuántos, digo, será productor, trabajará allí, tendrá unos amigos, digo, pero bueno, que estás allí ayudando.
que salgo de actor, Soy el actor. que además interpreto, creo que eran muchos personajes, no sé cuándo. Claro, yo me flasho, digo, pero ¿cómo, Sergio, qué haces de actor? ¿En qué te has metido? A partir de ahí indagué ya en el 2019, creo que hiciste en Argentina alguna película, alguna serie, etcétera. Y hiciste, pues bueno, durante estos años, pues has hecho diversas apariciones, ¿vale? Como actor y demás. Y a partir de aquí, además, pues bueno, una vez ya te retiras ya del todo profesionalmente, entras como streamer, abres tu canal de YouTube, estás en las veladas de Ibai comunicando, reaccionando a los combates de Jake Paul, etcétera. Es decir, se abre un abanico de posibilidades de expresión de Sergio Maravilla Martínez más allá del boxeador. ¿Qué ha significado para ti esa exploración, ese abanico de tantas facetas Tantas profesionales? aristas, ¿no? Bueno, fue extraño. Yo en realidad no quería hacer tanto, pero se fue brindando una cosa tras otra. En un principio lo que quería, allá por el año 2018, 19 era, bueno, yo ya era actor, sí que actor era, desde el año 2011, 11 o 12, yo ya estaba estudiando actuación, hice algunas obras de teatro, hice un monólogo que hice yo, que lo escribí yo, digamos, con ayuda de Jovic, hoy lo trajimos aquí en una conversación, Jovic Keuskerian, que me ayudó a escribir mi primer monólogo, mi primera obra, que duraba 1 hora y media, es decir, él me ayudó, estuvimos a la par haciendo un monólogo de poesía, humor y drama. eh, después, después terminé haciendo Bengala, justamente como recién me Mm, decía, que estuve 3 temporadas en Madrid. Después hice coprotagónico en una película, hice protagónico en otra película, trabajé en una serie argentina que fue fantástica, se llama La Persuasión. La Persuasión es una obra maestra, de verdad, es fantástica. Son 8 capítulos maravillosos. Está en YouTube, digo, por si alguno lo quiere ver, pero va a ser fantástico, de verdad. Claro, pero en un principio yo solo lo que quería, actor sí que quería hacer. No sabía de teatro, cine o televisión, pero después cómo comunicarme en el canal de YouTube mío, que ya tengo, ya hay bastantes seguidores y tiene muchas reproducciones, cerca de las 30 millones por no, mes. me he Pero es quedado una antes barbaridad. anonadado, 30 millones al Sí, sí, mes. sí, es una barbaridad. Entonces, yo no es que no quería hacer un canal de YouTube, no, nunca jamás me lo había planteado, solo quería tratar de charlar con un amigo, mejor dicho, hablar con un amigo que es comediante, que es muy inteligente, que es Nicolás Bifi. Con Nico Bifi digo, bueno, nos sentamos sobre un mismo tema, los dos tenemos una visión diferente. ¿Por qué? Porque él a todo le pone humor y yo a todo trato de colocarle profundidad o por lo menos encontrar la razón de ser de esa conversación. Y digo, ¿qué tal si hacemos un podcast? Digo, donde estemos los dos tranquilos en silencio en una sala, charlando, comentando sobre lo que opinamos y pensamos de diferentes cuestiones de la vida. Y él me dijo, perfecto, 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 hasta que me dijo, ¿qué tal si ponemos una cámara? ¿Qué tal si la cámara, en vez de pasarla para podcast, hacemos algo en YouTube? Y a partir de ahí, claro, comenzó un camino que yo francamente no lo esperaba. No esperaba para nada, ¿eh? O sea, cerca de las 30 millones de reproducciones por mes tenemos, una barbaridad. Entonces, el canal de YouTube va fantástico. Cuando estoy reaccionando a cualquier combate, algún video, cuando digo algún pensamiento mío, tiene muchos millones de reproducciones. Entonces empecé a entender que tiene que haber mucha responsabilidad por mi parte, porque muchas cosas de las que digo, mucha gente la Gana escucha. misa. Claro, y mucha gente la escucha y eso que yo estoy diciendo, Lo dijo Maravilla. wow. Entonces, claro, era algo inesperado para mí. Y sí que es algo que es como una mochila, es una mochila, quieras o no, una mochila que yo solo me puse, o sea, no sé por qué, pero bueno, con el tiempo me fui haciendo cargo y digo, bien, ahora tengo que profesionalizarme, así que tengo un buen equipo, tengo a Nicolás Acosta, o sea, un chico editor que hace todo lo mío, o sea, todo lo que hay que hacer con la cámara, lo hace él, chico de 20 y poquitos años, cerebro más grande que el suyo y el mío juntos. Y claro, digo, bueno, tenemos al mejor editor, tengo unos muchachos que trabajan conmigo y que cada vez que hablan, lo que dicen también va a misa. Entonces, uno por el lado del humor, el otro por el lado de la reflexión, el otro por el lado político, el otro por el lado del bienestar o de salud. Entonces, estoy rodeado de un equipo fuerte. Pero esto fue un camino que no lo pensé de entrada. Lo que sí me animé a dar el primer paso.
¿Te has sorprendido a ti mismo en muchas ocasiones teniendo miedo a un dislike, a un comentario, a que haya gente diciendo, ¿y este qué narices ahora hace metiéndose de streamer? O sea, ¿has vivido realmente situaciones de decir, ¿será posible que con todo lo que he vivido he sido campeón del mundo, he tenido que aguantar críticas a nivel mundial y que esté medio acojonado a ver las críticas y los comentarios? O sea, ¿has pasado ese miedo? Por suerte, sí que hay mucha. Argentina es un país con mucha efervescencia, tanto para lo bueno como para lo malo. Uno eh, puede crecer muchísimo de una manera estratosférica y te pueden bajar, como se dice, de un ondazo, te pueden bajar ¿cómo se dice? No, tirachinas, como Además, allí sois expertos en sacar una serie de insultos que en el mundo solo existen en exacto. Argentina. Es verdad, eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre asumí que está el peligro de, de encontrar ¿cómo decirlo? Que hay cosas que son un arma de doble filo. Así como te quiere, te puede odiar. Así como te ama, te puede odiar profundamente una persona en Argentina. Pero no llegué a sentir miedo, sí que no le tengo miedo a eso. Sí que me divierto bastante y sí que contesto mucho más de lo que debería. En Ah, las redes sociales contesto mucho más de lo que te debería. gustaría no entrar tanto. Me gustaría no entrar tanto al trapo, pero a veces entro, a veces entro. Te calientan, ¿no? Uy, sí, sí, sí. Sí, porque a veces veo también cosas sin sentido y digo, Voy a chequear, a ver". Y contesto en el fútbol en Argentina, cuando uno va con los tacos, así se dice con la plancha. A veces contesto con un planchazo, con los tacos en la cara, sin problema. Después me tengo Y luego que... más de alguna vez dirás, ¿pero quién me narices me manda a mí Claro, meterme y en a veces esto? lo ay, ¿qué hora se me ocurre a mí contestar esto? Porque, claro, le contesto a uno y contestan 600. Claro. Entonces digo, bueno, tendré que bajar también mi propia efervescencia, sí. Pero miedo no llegué a sentir, hasta ahora por lo menos no. Ujú. Y hablando de esta faceta tuya de streamer y de comentar, algo que nos ha sorprendido a todos, que son las veladas, que es como personas que son amateurs, personas que incluso nunca han tocado los guantes de boxeo y se ponen en 3 meses a preparar las veladas de Ibai, de Jake Paul, etcétera, o los eventos que están ocurriendo rescatando a boxeadores de hace 10, 15 años, como Mike Tyson, se especula si Mayweather volverá, etcétera. Yo sé que hay bastante enfrentamiento y bastante polémica entre decir, esto es solo espectáculo, esto ayuda al boxeo porque pone de manifiesto que hay un deporte que tiene que conocer la gente, aunque sea a través de streamers. Esto es criticable desde lo purista. Háblame, Uy, como boxeador, ¿qué opinas de esto? a mí me parece fantástico entender, porque entendí también que esto es otra liga, es una liga en paralelo, o sea, los streamers no son boxeadores, pero ejercen de boxeadores durante una buena temporada. Son 5 o 6 meses que se dedican plenamente, plena y absolutamente. O sea, lo he visto yo. Hmm. Chicos y chicas que se preparan y que viven las 24 horas como viviría un boxeador. Lo toman con esa seriedad y con ese respeto. Y a mí me parece fantástico que utilicen un deporte como el boxeo, porque como digo siempre, o como digo a veces en algunas entrevistas, digo, chicos, si esta gente, los streamers, mañana en vez de boxeo hacen pádel, ya muchísimos millones de seres humanos de este planeta dejarían de ver boxeo y dejarían de hablar de boxeo. Hay una cosa que quedó muy clara. Ibai hizo, creo que fue la tercera o la cuarta velada, la que fue en el Estadio Metropolitano, en el de Ujú. Atlético de Madrid. Fue un sábado, finales de julio, eh, hacía 45 grados, era tremendo, estaba todo el mundo en la playa, pero el estadio estaba lleno, 65.000 personas. 65.000 personas. Barbaridad. 65.000 personas y después al año siguiente fueron 93.000 en el Bernabéu. Ojo al parche, que eso es mucha gente, ¿eh? Pero 65.000 personas. Bien, el día lunes posterior a la velada, 2 días después, hubo solo en el centro de Madrid 600 nuevas inscripciones de personas que se fueron a boxeo. 600 nuevas inscripciones en boxeo. Y yo calculo, digo, saco la cuenta por una cuestión de estadística y matemática. De esos 600, ¿cuántos podrían enamorarse realmente del boxeo? Supongamos que el 10%, Ajá. que puede ser mucho, 60. 60 personas. Y de esos 60, ¿cuántos podrían enamorarse de verdad para sacar licencia, tramitar su licencia y ser competidores? ¿El 5%? Bueno,
A ver, ahí ya tenemos tres boxeadores. Tres boxeadores Tres boxeadores que profesionales. por ahí tenemos tres posibilidades de ser campeones de España, Europa o En campeones 5 años mundiales. son 15. Exacto. Y si llega, eso hablo solo del centro de Madrid, ¿me explico? Claro. Entonces imagínense el resto del país. Lo mismo pasa en Argentina o en México o en cualquier parte del mundo ¿Y donde hay este tipo de crees que veladas. viene para quedarse? Sí, sí. Sí, porque ellos hacen un espectáculo. Es, utilizan el boxeo como medio, como modo de llegada para el público, porque el boxeo es atractivo. No va a haber, muy difícil que pueda haber 65.000 personas o 90.000 personas en un partido de pádel. Muy difícil. Pero están viendo dos personas golpearse o dos personas intentar ganarse, más un espectáculo que también se está ofreciendo al público, que vienen cantantes o artistas de primera línea mundial. Y claro, te preparan un show de esa manera, que mezcla deporte con espectáculo no solo deportivo, o sea, con un espectáculo artístico y madre mía, te venden algo tremendo. Entonces sí vino para quedarse. Sergio, pasamos a la sala de espera, una sección donde me han dejado dos preguntas, gente de mi comunidad, sabían que te iba a entrevistar y bueno, me las tienes que contestar, ¿vale? A Para, ver. para bueno, que cada uno de ellos sabe quién es. Cuando uno está sentado en la esquina, entre asaltos, agotado, golpeado, con ruido alrededor, ¿alguna frase concreta de tu entrenador o alguien de tu entorno cambió una pelea? Sí, sí, muchas veces. Sí. Sí, sí, sí. Eh, una vez yo estaba empecinado en sacar mi izquierda y mi entrenador me dijo, es el crochet de derecha. Es el crochet de derecha. Me lo dijo durante 5 o 6 asaltos. Yo no le hacía caso. Estaba empecinado en conectar golpes con mi mano izquierda y mi mano izquierda, mi codo izquierda tenía una fractura, tenía una luxación, no estaba en las mejores condiciones. De hecho, no estaba en condiciones para subir a un ring con ese codo así, porque subía al ring con el brazo luxado. Pero bueno, quería conectar, quería terminar el combate con esa mano, hasta que, hasta que en un momento hice caso, me decía, saca la derecha abierta, saca la derecha en crochet y conecté ese golpe y se terminó el combate. Y gané por KO. Sí, En serio, sí. así fue. O Pero sea, es como en las tardé. películas, cuando Rocky está derrumbado, cuando en todas las películas parece que de forma dramática la persona está hundida o está que no lo ve venir, y es que de verdad dos frases, el decirle cambia la estrategia y hazme caso, y Exacto. te puede cambiar un Saca a combate. la derecha. Y sí. Saca a la derecha y cuando saqué, conecté con derecha, pum, cayó mi rival. Dije, bueno, y gané en el 11.º asalto, ya casi cuando terminó el combate. Sí, La sí. siguiente pregunta, ¿cuál es la mentira más grande que se cuenta sobre el boxeo de élite? Sobre llegar arriba, sobre ganar, sobre estar arriba. Uy. eh, yo puedo hablar por mí, Por ¿no? ti, por En ti. mi caso, que se habló mucho de los amigos del campeón. Uy, se te acercan los amigos del campeón, se te acercan. A mí no se me acercó nadie. Yo Sí, tuve, sí, ¿no? sí, o sea, yo no sé si es que tengo la cara de ser que tengo la cara de piedra, tengo la cara dura o cara fría o cara que mantengo una distancia, pero a mí no se me acercó nadie. Me dijeron, cuando seas campeón se te van a presentar todas las oportunidades, todo. Y no hizo falta ser campeón para que se acerquen las oportunidades de todo lo que podría llegar a autodestruir mi propia vida. No hizo falta, o sea, mucho antes, incluso fuera del boxeo me pasaba eso. Pero dentro del boxeo, cuando fui campeón, sí que a mí me pasó de vivir un momento que era muy cauteloso, con mucho cuidado. Y debe ser también, lo reconozco, soy particular, nunca probé el alcohol, nunca probé un cigarrillo, nunca probé una droga. Entonces, nada de eso se me acercó. Y cuando te dicen, no, te acercan mujeres a patadas. A mí no me acercaron mujeres. O sea, yo tenía que ir a buscar, sí, pero yo iba, pero no porque me ofreciesen. Me explico, no porque me ofrecieran eso. Eso es una mentira. Sergio, hay un punto que yo sé que es nostálgico, te parte en cierto modo el corazón porque yo creo que te hace revivir aspectos del pasado, que es Diego Armando Maradona. Uy, sí, Diego, sí, madre Yo mía. sé que recibiste una llamada previo a un combate y cuando recibes esa llamada de él, cuando
estás hablando y él te está dando ánimos para el combate que tienes al día siguiente. ¿Qué es lo que te hace llorar? Porque te saltaron las lágrimas en ese momento hablando con él. ¿Es su figura que te llame él? ¿O es la historia de 30 años alentando al capitán con toda la controversia que hay alrededor de él? O sea, ¿qué representa para ti y para un argentino? Porque es que Diego Armando Maradona, es que hay hasta una religión maradonista, Total, sí, 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 lo de la religión maradoniana, sí, y maradoniana. está, y es verdad, y tienen miles de fieles. Claro, hay mucho detrás de Diego. Diego, Maradona fue, para muchos fue un prócer, para muchos fue, más allá de la imagen que puede tener, que fue súper controversial, estaba metido en disturbios que a veces los provocaba él y a veces salía de eso y jugaba un partido. Se le Yo perdonaba todo. Se le perdonaba todo, sí. En Argentina se le perdonaba, a Diego se le perdonó todo lo que pudo llegar a haber hecho que no estuvo correcto, se le perdona. Y yo también lo perdono, ¿no? Por supuesto. Diego es mucho. Que te llame Diego Maradona es como muy fuerte. Yo me sentí, eh, nunca jamás me hubiese imaginado que pudiese él estar atento a un combate mío. Y sin embargo lo estaba, y estaba del otro lado del teléfono gritándome y alentando, o sea, gritando y alentando. ¿Cómo Este, era él, no? Y me imagino espontáneo, eufórico, o sea, Así, tal cual, espontáneo, eufórico, y un tipo con muchísimo ímpetu, con muchísima fuerza también, ¿no? Diego era un ser extremadamente especial. No sé quién sería el alma de Maradona, no sé quién sería, pero sería un alma, por supuesto, un alma súper especial de los pocos que hay en el universo, ¿no? ¿podrías decirme que para ese niño que sufrió bullying, que fuiste tú, que te sentiste el rarito, que no sé hasta qué punto entraste y el boxeo te ayudó a reconciliarte con la agresividad que tiene todo niño que ha recibido bullying y que no ha tenido la validación? ¿Te pudo llegar a validar o a encontrar el retorno de validación Maradona más que levantar el título mundial? Tranquilamente, tranquilamente. Sí, Te está llamando Diego, sí, sí. te está llamando Para Diego. un argentino es olvídate de los títulos, te llama Diego. Me llamó Diego, pues estaba atento y me dijo, voy a estar acá haciéndote el aguante. O sea, es como me pongo espalda con espalda, me explico. Es eso, te llama Diego. Mm, vale más que cualquier título. A eso me Sí, refiero, señor. fíjate, ¿eh? Sí, señor. Lo que implica, o sea, el valor que pueden tener las palabras de determinadas personas para un ser humano, para legitimarle y para decirle, yo creo en ti, lo vas a reventar. Exacto, exacto. Así tal cual. Eso, eso mismo me dijo también. Sí, Qué señor. bueno. Sí, señor. Mira, hay una parte también muy, muy graciosa, Sergio, que quiero hablar contigo. Mira, me acuerdo una vez, quedaban 10 12 semanas, ¿vale? Para uno ya de los combates, ya habías regresado, tenías 2 3 combates que habías hecho. Creo que llegaste a hacer 6 profesionales 6 o 7. en Seis tu siete, sí. regreso. Bueno, estábamos a mitad, creando de nuevo otra vez el nuevo legado de Sergio Maravilla. Pues yo muy motivado ya con lo que va a ser, hemos llegado hasta este peso, tenemos ya que empezar a recortar un poco calorías. Hablado con Jaime y te llamamos y no nos hacemos contigo. Y este tío no nos responde 3 4 días. Y hablo con Tinin, tu entrenador, y me dice, no, 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 es que el campeón, antes de ponerse las vestiduras de monje de clausura, tiene su semana donde se va de todo, donde Ah, se, sí. donde se olvida de todo, donde a menos que sea una urgencia el teléfono no existe y es su momento. Con el paso del tiempo y conociendo a muchos pues deportistas, incluso profesionales de cada área de su vida, cada vez voy entendiendo y yo mismo donde para poder ser killer y poder tener un propósito legitimado y donde todo esté unido, necesitas también escapar hasta de tu propio personaje. En esa semana dejabas atrás a Maravilla Martínez y eras Sergio. Sí, sí, en realidad nunca dejé de ser Sergio y nunca dejé de ser Maravilla, o sea, porque Iban de la es mano. uno, sí, van de la mano siempre. Pero entiendo que a veces tengo que dejar el boxeador, dejar el deportista, dejarlo de lado un poquito para dedicarme un poquito a mi A ti. persona, sí. Sí, sí, porque es importante, no me puedo olvidar de nadie, de ninguno de los dos, no me puedo olvidar. Es fundamental tener eso también en claro, ¿no? Porque si no se provoca un desfase. Esto Sergio Gabriel Martínez es Sergio Maravilla Martínez también, pero es una pareja. Y para que vaya parejo tenés que darle bola a los dos. Así.
Qué importante, creo que con el paso de los años, todo deportista o todo profesional que realmente quiera perdurar en el tiempo, tiene muy a su pesar, tiene que llegar a tener la reconciliación con su personaje, que muchas veces lo habrá acusado y hasta habrá pensado, me retiro porque me ha destruido mi vida, como el boxeo, hasta darse cuenta que es una responsabilidad llevar los apellidos, el legado de lo que significa haber llegado ahí, pero tengo a su vez también que reconciliarme con el alma, mis impulsos, mis hobbies, que, no, que son míos y para bien o para mal, forman parte de mí y tienen que ir de la mano. Y creo que esa es la clave del éxito. Total, total, es así. Hay que saber reconciliarse con el interior y con el exterior. Con el exterior, que es importantísimo, pero con el interior de uno, saber qué corre por tus venas, saber cuál es tu verdadero ADN también, entenderlo. Y hay que saber llevar de la mano eso, saber ir de la mano, no llevar, ir de la mano con eso también. No puede haber, no puedo darle bola a mi yo boxeador o a mi yo actor sin darle bola al Sergio, el pibe este que alguna vez sufrió bullying o que cuando era pibe tenía miedo de todo, absolutamente de todo. Tengo que darle a todo, tengo que darle cabida y todo tiene que ser abrazado por mí. Ujú. Sergio, tienes 51 años y yo creo que hace 8, 10, 12 años diste algunas entrevistas donde en cierto modo sufrías una controversia interna que era la de ser padre. Posteriormente has declarado que, no sé si habrás cambiado de idea, de que no ibas a ser padre, pero que para bien o para mal, por los influjos maternos, familiares y pues en mayor o menor medida por cómo estamos condicionados socialmente, se asume que un hombre o una mujer de éxito tiene que generar un legado filial con los hijos, que son a quienes les vas a enseñar lo que has hecho, y si no, que incluso para qué creas o para qué ganas dinero si no vas a tener unos hijos. Yo sé que tuviste cierta crisis, cierto trabajo de introspección contigo mismo para asumir que esa decisión, no voy a ser padre, pero creo que la expresión vital de ser padre o madre está en todos los seres humanos. Puede ser biológicamente en unos, puede ser con el legado profesional, puede ser enseñando a otros niños, etcétera. ¿Tú cómo has desarrollado esa filiación vital en la vida? ¿Cómo dirías a día de hoy que estás expresando esa parte de ti? Wow, claro. Todos los conflictos que me trajo el haber dicho Lo sé porque lo leí. con las parejas que tuve, con mi madre, con la familia, madre mía, ¿cómo no vas a traer? ¿Cómo es que no? Pero, o sea, hay mucha gente no entra en la cabeza, o sea, dicen, no me lo puedo explicar. Pero bueno, yo siempre lo tuve claro, desde que era pequeño sabía que no iba a tener hijos. No es que tuve la duda o alguna vez dije, bueno, si tiene que, no, no, siempre dije, no quiero tener hijos, pero porque no quiero. La explicación por ahí a mucha gente no le gusta. Es una responsabilidad extraordinariamente grande, me parece, ¿no? A mí me parece una responsabilidad espectacular. Me parece tan grande que prefiero boxear, que me parece menos responsabilidad que ser padre. Ser padre para mí es, entendiendo el mundo que le espera a un niño, el mundo que le espera, tenemos un mundo que es súper convulso, con todos los problemas juntos. ¿Qué tipo de niño quiero traer al mundo yo? Entonces digo, uy, eso no. Siempre lo supe, siempre lo tuve claro. Pero sí que entiendo que trabajo dando charlas en colegios, en escuelas, en institutos, trabajo dando charlas en universidades a niños muy pequeñitos en escuelas y a niños no tan pequeñitos también en otros lados. El contacto y la conexión mía nunca se rompió, siempre estuvo. De hecho, cada día se incrementa más. Muchos niños me siguen viendo como un superhéroe, niños pequeñitos de 6 7 8 años, me ven como un superhéroe a mí y wow, eso me parece Oye, ahí muy también fuerte. hay una responsabilidad. Imagínate, si Exacto, tú fueras padre de 3 niños, no es ni mejor ni peor lo que has dicho, pero exige tanta responsabilidad que para eso los has traído al mundo que quizá no tendrías tanta energía y tiempo como para estar comentando o haciendo vídeos. Pero ahí surge una responsabilidad que, como tú dices, está caído del cielo, que es que 33 millones de visualizaciones, ¿cuántos niños hay que están idolatrando a Maravilla Martínez? Y al igual que Diego Armando Maradona para ti expresaba las palabras de un padre que te legitimaba,
¿Cuánto tú puedes hacer por niños? Precisamente quizá porque tienes ese tiempo y energía para poder hacerlo. Excelente. Lo que acaba de decir es excelente, es verdad. Sí, sí, yo fui asumiendo otro tipo de responsabilidades. No es lo mismo, por supuesto que no es lo mismo. Va a haber gente que le va a gustar y gente que va a disgustarle lo que estoy diciendo. Pero bueno, de eso también está hecho el mundo y de eso también está hecha la vida, ¿no? Es como, es lógico que no le puedo caer bien a todo el mundo, porque ni siquiera a mí me cae bien todo el mundo. A Claro. nosotros no nos cae bien todo el mundo. Hay gente que nos va a caer mal. Bueno, yo puedo ser uno de esos. Ujú. Mira, he entrevistado en el podcast a futbolistas, a personas de éxito que también me han hablado de esa dedicación absoluta y creo que de la burbuja que en muchas ocasiones se ocasiona o se produce en el deportista y sobre todo cuando llega arriba y donde se deja de lado la pérdida de la educación financiera que tiene que existir en el deportista y que debiera ser tan importante como la educación de la nutrición, de la rehabilitación, del deporte o de refinar la técnica y que por desgracia no para de asombrarnos las noticias de deportistas recién retirados con 35, 40, 45 años que es que prácticamente están en la calle, en el boxeo, deportes de contacto y en todos los deportes hemos visto tragedias. ¿Tú cómo ves esto y cómo ves que realmente pues, debiera existir esa ayuda al deportista que con 19 años, claro, solo piensa en ser campeón del mundo? Es todo un tema, es dificilísimo eso, porque yo creo que la educación financiera debería, vamos, estoy convencido que debería formar parte de la educación de los chicos desde que tienen 6 años o 5 años, de que comienzan, o antes, no sé cuándo es que comienzan a estudiar los niños hoy en día. Antes yo comencé a los 6 años, pero, pero nunca jamás había visto lo que significa el dinero. De Mm. hecho, vengo de una familia, como se dice en Argentina, humilde, trabajadora, de clase baja, donde la imagen que se tiene del dinero es negativa. Mi madre decía, no, el dinero es lo peor que hay. Yo crecí con esa imagen, el dinero es lo peor que hay, Fíjate, ¿eh? porque separa a la gente. Entonces, uno, ¿cómo crece? ¿Cómo va a ganar dinero una persona que cree que el dinero es lo Si peor crees que que es hay? malo. Si cree que es malo. Claro, entonces, claro, yo tuve que limpiarme, primero tuve que desaprender eso para después empezar a aprender y a entender lo que significa realmente el dinero, que el dinero hay que trabajarlo, tanto como la parte física, la técnica del deporte, tiene que estar igual, no puede haber un desequilibrio. El problema es que nos acordamos tarde los deportistas. Probablemente cuando estás arriba no lo valoras, piensas que eso nunca se va a acabar. Aparte de eso, ¿no? Uno cree que, no, bueno, ya soy campeón del mundo, estoy facturando eh, dinero a mansalva. Bien, la carrera es muy corta del deportista, muy, muy corta. Yo gané en mis primeros 20 años de carrera, gané dinero los últimos 4 años y medio. Fueron 15 años y medio de no ganar nada. Era una inversión que estaba Una haciendo inversión. sin saber si podía llegar a ganar. Bueno, fui afortunado de poder empezar a ganar dinero. Fui de los pocos afortunados de no solo empezar a ganar dinero, sino también haberme rodeado de las personas correctas durante temporadas. Me rodeé durante, no sé, años donde facturaba mucho, me rodeé de la gente correcta como para poder tener ese dinero a resguardo, cosa que es muy difícil, es muy difícil. Hay que estar atento, hay que saber, hay que educar al chico, hay que educar al deportista mucho antes que del propio deporte. Mm. Tendría que formar parte, la educación financiera tendría que formar parte de la educación diaria nuestra. Totalmente. Para cerrar, lo vamos a llevar a algo práctico. Imagina a alguien que siente que su vida se ha quedado demasiado pegada a una sola identidad. En tu caso podría haber sido, fui campeón del mundo, otro fui actor, fui millonario, por lo que sea. Una profesión, una forma de vida, una forma de ser reconocido. ¿Qué 3 acciones concretas le darías para abrir nuevas versiones de sí mismo sin sentir que está traicionando a quien fue? Wow, qué bueno eso, ¿no? El problema está en que creemos que podemos traicionarnos
Cuando Quizás queremos es la cambiar. primera, esa es Sí, muy ese buena. es el primero, darse cuenta que no estamos traicionando a nadie, y menos a nosotros mismos, si intentamos ser esa persona que tiene una nueva búsqueda. Hay que buscar nuevos caminos, nuevos horizontes. ¿Dónde? Intentar sentirse novato. Yo empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar para mimo, empecé a estudiar para clown, soy payaso, soy mimo, soy actor. Entonces, en todo eso fui novato. Poeta, si quieres, si no me También, equivoco. sí, pero no estudié para poeta. Eh, no estudié, pero sí que fui nuevo también. Entonces, en eso yo no escribo ahora como escribí hace 10, 15 ni 20 años. Totalmente distinto. Fui progresando, mejorando, evolucionando, pero jamás fui traicionándome. Entender que uno no se traiciona cuando quiere buscar un nuevo camino, cuando, cuando se permite ser novato en algo. Hay que Mm. salir de este sofá, que está muy cómodo, está muy lindo. Hay que salir y encontrarse con otras muchas realidades, con otras muchas verdades. Hay jóvenes que se dedican a otras cosas, hay actores, había chicos muy jovencitos que estudiaban conmigo y que ya eran actores mucho más avanzados que yo. Y ellos me hablaban del boxeo como, wow, sos boxeador y me parece Mm. lo más, una cosa tremenda, increíblemente difícil. Y yo le decía, pero vos acabás de hacer una escena con tu compañera que a mí me parece extraordinariamente difícil. Y ellos me decían, no, no, acá solo tenés que estudiar y vas a ir entendiendo cuáles son las herramientas y cuáles son los pasos a seguir. Le digo, bueno, lo mismo en el boxeo. Entonces, permitirse ser novato en algo, eso me parece fantástico. Permitírselo, saber que se va a equivocar como cualquier novato, que uno puede ser experto en algo como a mí me pasó de lograrlo en boxeo y que después escribiendo no era experto. Lo fui logrando, tampoco soy experto escribiendo, pero digo, me fui acercando cada día más al perfeccionamiento mío. Entonces, hay que permitirse salir de donde está uno para enfrentar nuevas realidades y nuevos horizontes, nuevos mundos, nuevos propósitos, para recién después, cuando uno apoye la cabeza en la almohada, saber que está en paz. Saber, ¿me entiende? Saber que está en paz porque qué incómodo es, le digo porque me pasó en alguna época de quedarme estancado, ¿sabe? Me quedé estancado 2 días. Soy muy inquieto, yo soy muy inquieto, no puedo permanecer quieto en ningún sitio y acá esto a veces es una tormenta, pero estoy contento de que mi cabeza esté constantemente en búsquedas nuevas. Ahí está, creo que la clave es no te permitas no ser novato. Tenés que exigirte a ser nuevo en algo. Eh, Creo que podría llegar a decirle eso a cualquier persona, incluso a mi padre le podría llegar a decir. Y me veo capacitado hasta para decirle eso a mi padre. Bueno, pues esta respuesta refleja claramente por qué Sergio Maravilla Martínez es mucho más que un boxeador, es un pensador Madre y es mía, un experimentador de la vida. Sergio, muchas gracias por haber estado aquí. Desde aquí también te doy las gracias durante esos 5 años en los que estuvimos trabajando, en los cuales aprendí muchísimo. Yo aprendo muchísimo con los deportistas profesionales porque ver el extremo del cuerpo, de la fisiología, de cómo funciona la mente en los extremos es un aprendizaje increíble. Y hay muchísimas personas, algunas anónimas, con enfermedades terribles que me han enseñado mucho, me han enseñado a ser mejor médico, pero sobre todo mejor ser humano, me han enseñado a mirarme también al ombligo para ser honesto, como para responder preguntas que no me atrevo a responder. Y tú has sido, sin lugar a dudas, una de las personas que más me ha ilustrado, más me ha iluminado y más me ha abierto a saber que no soy solo un médico, por eso también, crear qué todo grande. esto, y pues eres una de las grandísimas personas que ha pasado por mi consulta y solo te puedo dar las gracias por ello. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que agradecerle muchísimo a usted, a Jaime, a Tenín, a David Navarro, a la gente que formó parte de mi equipo en esta última etapa de mi vida, que fue la verdadera etapa maravillosa del boxeo, que me hizo volver a enamorarme del deporte y a enamorarme justamente de la vida, ¿no? De la vida del deportista. Creo que usted es parte de eso y es algo que me enorgullece.
Bueno, Sergio, sé que en tu andadura como actor el Oscar está muy cerca y espero verte para la segunda temporada. Muchísimas gracias por haber estado aquí y me traes la estatuilla. Uy, fantástico, sería fantástico, señor. Es un placer y vamos, aquí va a haber no sé si un Oscar, pero algo va a haber acá, sí, señor. Muchísimas gracias, Muchas Sergio. gracias a usted. Ya llevamos varios capítulos de nuestro júbilo. En ellos hemos estado hablando de la importancia del sistema nervioso, del sueño, de la nutrición, del deporte y de diferentes intervenciones que finalmente van a consolidar tu salud. Y si algo he aprendido en consulta durante muchísimos años es que la información, la educación es importantísima para cambiar tu forma de pensar, pero eso no te va a garantizar a medio y largo plazo tu salud. Y de hecho, ¿cuántas son las personas que veo en consulta que vienen habiéndose leído papers, viendo a todos los divulgadores que están hablando de las diferentes estrategias para mejorar su salud intestinal, para mejorar su composición corporal, su salud hormonal, y a pesar de eso se encuentran con una frustración porque lejos de mejorar su salud incluso la están perjudicando con el paso del tiempo? Y cuando esto ocurre, realmente tienes que parar y entender de base qué es lo que está ocurriendo en tu organismo. Por eso quiero enseñarte algo. Esto es Keval, la clínica de medicina integrativa y longevidad que fundé para ir mucho más allá de los síntomas. Nuestro objetivo es comprender qué factores hormonales, metabólicos y de estilo de vida influyen en cómo te encuentras hoy. A través de una analítica avanzada y una evaluación profunda, nuestro equipo médico y nutricional diseñará un protocolo 100% personalizado para ti. Pero nuestro verdadero orgullo es el acompañamiento, apoyo continuo. No creemos en consultas aisladas. Contarás con una responsable de seguimiento en contacto directo contigo para resolver dudas y guiarte en el día a día. Resultados reales. No solo buscamos mejorar un análisis de sangre, sino ayudarte a recuperar tu energía, optimizar tu metabolismo, mejorar tu composición corporal y construir hábitos para toda la vida. Si ha llegado el momento de entender qué necesita realmente tu cuerpo, te dejo el enlace a Keval en la descripción y en la etiqueta. Ya sabes qué hacer. Y dicho esto, seguimos con nuestro júbilo.